En este vídeo voy a hablaros de si tiene algún sentido usar los NFT en la música. También vamos a ver a quién le puede interesar que la música entre en el mundo de los NFT. Y esto lo vamos a hacer pues hablando con rigor, pero de una forma que todo el mundo lo pueda entender. Porque si hago el vídeo y luego no se entiende, pues ya me explicaréis para qué sirve esto. Y para poder llegar al fondo de toda esta cuestión, lo que vamos a ver es analizar cómo se mueve el dinero en la música. Porque ya lo sabéis, si queréis saber quién está detrás de todo, seguid al dinero. Y al final del vídeo os voy a explicar un posible futuro del mundo de la música un poco espeluznante y que ya ha empezado a dar sus primeros pasos. Pero empecemos por el principio. ¿Pagamos por la música o pagamos por otras cosas? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que por lo que pagamos es por la música. Este es el bien que adquirimos y el bien que queremos consumir. Y pagamos pues por tenerla en nuestra biblioteca musical física o en nuestra biblioteca musical digital. Incluso pagamos por escucharla en streaming, que lo podemos hacer de diferentes formas, o con dinero o viendo publicidad. Y esto, que es absolutamente básico, es clave que lo tengamos claro durante todo el vídeo para entender cómo estaba la música, cómo está y cuál puede ser su futuro ahora que viene todo esto de los NFT. Y para que no haya dudas y todo se entienda bien, ahora veamos cómo se ganaba el dinero en la música antes de Internet. Antes de Internet, para que la música pudiese ser escuchada en algún lugar, tenía que llevarse físicamente hasta allí. O sea, se tenía que llevar el cassette, se tenía que llevar el CD, se tenía que llevar el disco, lo que fuera, pero tenía que llegar hasta ese lugar. Había algunos trucos, como por ejemplo usar la televisión o la radio, pues porque mediante las ondas esta música llegase mucho más lejos, pero hacía falta que en el lugar donde se retransmitía la televisión o la radio, allí hubiese pues la copia física de la música. Y en esa época los autores y las discográficas cobraban pues por estas copias físicas que vendían, las que iban a las casas o a los lugares donde se retransmitían. Tantas copias, tanto dinero. Pero había un gran problema, y es que con los discos al principio no pasaba, pero cuando ya llegaron los cassettes y todo esto, se empezaron a hacer lo que se llamaban las copias ilegales. O sea, cualquiera podía coger el formato original y hacerle una copia. No tenía el sonido exactamente de la misma calidad, pero era más que suficiente pues para valer la pena hacerse una copia. ¿Y qué quería decir esto? Pues que tanto los autores como las discográficas perdían el control de cuántas copias había de su música y además de esas copias no estaban ganando dinero. Si tú hacías una copia y se la vendías a otro, pues de esa transacción la discográfica y el autor no veía un duro. O no veía un peso, o no veía un dólar, como lo queráis decir. Y es que, como os he dicho al principio, hay que tener muy claro por lo que pagamos. Y pagamos por la música, no por el soporte. El soporte puede ser bonito, puede tener cierto valor sentimental, puede adquirir cierto valor pues si se firma o cualquier cosa, pero lo importante es la música. Ese soporte sin la música no vale nada. Y por eso se hacían las copias ilegales, porque lo importante era la música. Ante este problema de muy difícil solución, la opción que escogieron las discográficas fue pues comprar las empresas que hacían los cassettes o lo que se utilizase para duplicar esta música, o comprar acciones de esas empresas. Así, pues de una forma indirecta recuperaban parte de lo que habían perdido. Los autores de esto no veían nada, pero bueno, al menos se recuperaba una parte. Pero ya sabéis cómo es la ciencia, y esta pues siguió avanzando hasta llegar a un punto en que permitió hacer copias perfectas. ¿Y qué pasa cuando ya se pueden hacer copias exactas de la música? Con el paso del mundo analógico al digital, lo que pasó es que la música se transformó en unos y ceros. Y eso es absolutamente copiable. Pero además tiene una característica pues
súper importante, y es que esta copia es exacta. Por tanto, no tenía mucho mérito adquirir el original, pues porque tú te hacías una copia súper barata que tenía la misma calidad de sonido. No podías distinguir entre la copia y la original. Por supuesto, esto reventó a las discográficas y cayeron las ventas pues a niveles mínimos históricos. Todo el rato estoy obviando que se puede ganar dinero con la música pues haciendo conciertos y otro tipo de actividades. Pero en este vídeo lo que hacemos es centrarnos en el dinero que generan los formatos que se reproducen en los aparatos de escuchar música, porque es ahí donde entrarán ahora dentro de muy poquito los NFTs. Sigamos. Que se pudieran hacer copias exactas, pues a ver, era un problema, pero mientras siguieras comprando un soporte donde copiarla, pues bueno, seguían ganando algo y la cosa iba tirando. Pero con la llegada de Internet, la cosa cambió, porque estos soportes de los que aún ganaban algo, pues ya dejaron de utilizarse porque hacías clic derecho con el ratón y ya está, ya tenías la copia y lo podías hacer infinitas veces. Esto lo que hizo es llenar todo el mundo online de copias de la música no autorizadas. Y claro, además todas eran exactamente iguales entre ellas. Por lo tanto, ahí las discográficas y los músicos se encontraron con un problema grandioso. ¿Y qué es lo que les hubiese gustado a ellos? Pues que estos archivos que estaban por ahí por la nube fueran diferentes, que no fueran todos exactamente iguales, pero no diferentes a nivel de lo que se escucha, sino diferentes a niveles de unos y ceros. Que dentro de ese archivo hubiese cierta información que pues dijese, por ejemplo, quién es el propietario de ese archivo, quién ha pagado por él, quién han sido los propietarios anteriores, que por supuesto pues cada copia tuviese un número que la identificase, o sea, la copia 1 de la canción, la copia 2 de la canción, así etcétera, pues para saber exactamente cuántas copias están circulando, o sea, toda una serie de información que no de música que identificase a ese archivo. Ese era el sueño húmedo pues, de las discográficas y de los músicos. ¿Y qué pasaba? Pues que esto no existía, y si existía pues funcionaba mal, se podía cambiar los datos, o sea, fatal. Pero aquí es cuando entran los NFT. Así que veamos qué es un NFT. Como personas inteligentes que sois, pues ya un poquito estáis captando la idea. Un NFT es un archivo no fungible. Que igual que yo, pues la primera vez que escuchasteis esta palabra dijisteis, no entiendo nada. Pero ya veréis que es muy fácil de entender. Una cosa fungible es una cosa que se puede sustituir por otra que tiene el mismo valor y que es igual. El ejemplo más claro de esto es el dinero. Tú tienes un billete de 10 euros y otra persona tiene otro billete de 10 euros. Os lo cambiáis y seguís teniendo una cosa que es igual y tiene el mismo valor. Y una cosa que no es fungible es que cuando haces este cambio, aunque tenga el mismo valor, la cosa no es igual. Se puede identificar de quién es cada uno de los billetes. Como comprenderéis, esto por definición con la música no se puede usar, porque lo que quieres al hacer una canción es que la escuche el máximo posible de gente y estas personas tengan exactamente la misma canción. Por lo tanto, tienes millones de copias de algo exactamente igual y que se pueden intercambiar. Y aquí es cuando entran los NFTs, que lo que hacen es a cada una de estas copias darle un número que tú cuando escuchas no te enteras y darle una información de quién es el propietario, quién fue el propietario de ese archivo anteriormente, y todo esto, como os digo, sin que tú te enteres cuando la escuchas. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo se puede garantizar? Bueno, pues por la tecnología del blockchain y todo una serie de cosas que tampoco nos interesan tanto, aunque si queréis os las explicaré en otro vídeo, pero que hay gente que yo considero que lo hace mucho mejor que yo. Y que os dejo pues aquí y en la descripción pues una lista de reproducción. Es uno de los mejores canales que hay de divulgación científica y lo vais a entender pero perfecto. Como ya os habréis dado cuenta, pues esto está muy bien, no tiene ningún problema, parece bastante lógico, pero
esto no se puede hacer en Internet. En un sitio donde la información no tiene control, no puedes intentar pues poner un sistema que se base en el control exacto de cada uno de esos archivos, y menos de un producto que la gracia es que haya el máximo de copias posibles, o sea, un producto que no pretende ser reducido y exclusivo. Porque ya me diréis quién saca un disco pues para que lo escuchen 6 personas solo en el mundo y sean ellas las únicas personas porque es exclusivo. Eso en música no tiene ningún sentido. Así que con la aparición de los NFTs, el mundo digital, o sea, Internet, se va a dividir en dos partes. Una en que la música está copiada 1000 veces, no se sabe quién es el propietario de cada uno de estos archivos y van circulando por arriba y para abajo, y otro en el que está toda la música controlada exactamente de quién es, de quién fue, cuánto se pagó para ella. Dos mundos totalmente diferentes, pero que están obligados a convivir. Y aquí es una de las primeras preguntas importantes que nos podemos hacer, y es: ¿qué tiene que pasar para que toda la música de Internet pase a ser NFTs, o sea, controlada? El primer pensamiento que se me ocurre es que para que la música pase a ser toda controlada, lo que tiene que pasar es que todos los reproductores de música solo reproduzcan NFTs. ¿Y se puede hacer esto? ¿Se puede conseguir que todos los aparatos, teléfonos, ordenadores, tablets, todo lo que haya que se pueda conectar a Internet y pueda reproducir audio, todo esto pase a estar controlado, reproducido por reproductores que solo se activarían cuando el archivo de audio tuviese todos estos datos que dicen pues quién es el propietario de ese audio, si tú lo eres y lo puedes reproducir, pues a quién se lo compraste, toda esta información? Pues esto yo lo veo un poco difícil, porque existe el código abierto y aquí todo el mundo pues podría hacer un reproductor normal sin problemas. Así que lo que tendría que pasar es que los sistemas operativos, cuando detectasen un reproductor que no cumple estas condiciones, pues no dejasen instalarlo. Pero ya me diréis vosotros quién va a hacer esto. La única opción que queda es que los gobiernos obligasen a esto. Pero claro, un gobierno no puede hacer estas cosas por la simple razón pues que hay música que no tiene derechos de autor porque ya ha pasado demasiado tiempo, y entonces ese archivo, ese NFT, ¿de quién sería el propietario? Y además, un mundo en que todos los países del mundo se ponen de acuerdo para conseguir que la gente escuche música controlada, si no nos hemos puesto de acuerdo en nada en toda la historia, ahora nos vamos a poner de acuerdo pues para que los músicos ganen pasta y las discográficas, eso no va a pasar. Entonces, ¿para qué sirven los NFT en la música? Cuando después de acabar este vídeo veáis los vídeos que os estoy recomendando donde podéis ver cómo funciona bien esta tecnología, veréis que las transacciones económicas que se hacen usando esta tecnología, cuando se compra un NFT o cuando se vende, cuando se revende, todo esto, todos los ingresos que se hacen con la moneda que se hacen, todo esto va directo a los bolsillos de las personas que crearon este NFT. No pasan por intermediarios que se quedan comisiones. O sea, si tú quieres que tu autor o autora preferidas gane dinero por la música que tiene, tú compras el NFT y automáticamente el dinero va a esa persona. Y si después vendes este NFT, una comisión, por definición, va a esta persona. Y además, todas estas transacciones no se pueden evitar de hacer, no se pueden piratear. O sea, lo que se diría el paraíso para los autores. Aunque aquí hay un pequeño problema. Y es que yo entiendo, por ejemplo, que tú puedas pagar por comprar un NFT de una canción original. Pero, ¿se puede revalorizar una canción de forma que otra persona me la quiera comprar a mí y no al original? Si el audio es el mismo. Así que la pregunta es, ¿se puede revalorizar un NFT de música? O dicho de otra forma, ¿puede aumentar de precio una cosa que haciendo clic derecho con el ratón la tienes gratis? Pues a no ser que poseer ese NFT te diese ventajas
a nivel del mundo real, pues como entenderéis no tiene ningún sentido. Pero claro, si tener el NFT te sirve pues para poderte sentar en primera línea en un concierto, para conseguir copias exclusivas, para conseguir una ropa, para conseguir unas ventajas en el mundo real, entonces sí que se puede revalorizar ese NFT. Pero aquí otra vez viene lo que no cuadra, y es que todo esto ya se hace ahora, ya se está pudiendo hacer. Tú puedes vender ropa exclusiva pues porque está limitada para ciertos fans, puedes poner un tipo de entradas que tú puedes comprar para estar en primera línea de los conciertos a partir de ese momento hasta el futuro o cuando quieras. O sea, todas estas cosas que te dan los NFTs ya las puedes obtener en el mundo real, y la música la puedes obtener gratis. Así que sigue sin tener mucha funcionalidad esto de los NFTs. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién compra los NFTs de música y por qué lo hace? Pues uno, la parte menos importante son los fans que quieren financiar a sus músicos. Y el segundo tipo de personas que compran los NFTs, estos sí que saben lo que hacen y son los especuladores, que compran los NFTs de música con la idea de revenderlos y ganar dinero. O sea, todo lo contrario a lo que se llama fans de la música. Son simplemente negociantes, buitres que van por ahí intentando sacar pasta de todas partes. Y esto nos lleva a una pregunta final, y es: ¿cómo podría tener sentido comprar NFTs de música? Hemos visto que para conseguir cosas exclusivas en el mundo real, vale, sirven, pero ya hay otras formas de hacerlo. Hemos visto que para financiar directamente a tus músicos preferidos también sirve, pero existen las plataformas de crowdfunding, existen otras cosas que ya hacen lo mismo. ¿Cuál es la otra posibilidad? Pues, y atención ahora, ¿y si los NFTs, en vez de darte ventajas en el mundo real, te las diesen en el mundo virtual? O sea, si tener el NFT de música, de algún grupo, de una canción, te diese ciertas ventajas en un mundo virtual, donde no estás tú, sino que está tu avatar, o sea, un personaje ficticio de ti, y por ejemplo puede tener una skin, una ropa ahí pues exclusiva que solo podrán tener esos personajes que han comprado los NFTs, y te distinguiría de todo el resto de personas que se mueven en ese mundo virtual. Y con mundo virtual quiero decir pues ciudades virtuales, con sus casas virtuales, con la gente yendo arriba y abajo, con sus conciertos virtuales, todo un sitio que es como una copia de lo que vivimos, pero en virtual y con las cosas que se podrían hacer entonces. Y diréis, esto es un poco raro, ¿no? Bueno, a esto se le llama metaverso y cada vez se está oyendo más esta palabra. Así que el metaverso quizá es lo que nos están intentando colar, pues para que los consumidores todo lo que compremos por internet lo paguemos, no hayan copias digitales piratas, porque no funcionarían en ese metaverso. Ahí solo se accedería y solo obtendrías las ventajas de los NFTs, porque no se pueden piratear, o lo tienes o no lo tienes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto básicamente quiere decir que, pues por ejemplo, si en el metaverso tú puedes tener un cara a cara con tus músicos preferidos durante 10 minutos o ir a un concierto que solo van a dar para la gente que posea ciertos NFTs de esas canciones, pues ahí ya va a empezar a haber un sesgo entre los que pueden pagar por esos NFTs y los que no. Y cuando más exclusivo sea lo que te da el NFT, pues más se va a revalorizar y más gente va a pagar mucho dinero para comprarlo y tener esa exclusividad. Porque tú puedes decir, vale, mira, yo gracias a este NFT, pues me felicitó el aniversario el cantante tal, y me lo hizo personal, pero ya me ha felicitado, así que te lo vendo a ti, pero te lo vendo por más pasta. Cuando me lo compras, esta pasta, una parte va al músico y la otra va a mi bolsillo. Ya he ganado dinero. Tú haces lo mismo con el cumpleaños y dices, bueno, ya lo he hecho, ahora lo vendo por más. Vuelve a ganar el músico y eso va creciendo de valor. Pero eso solo sería en el mundo digital, porque tu avatar va a estar un rato con el avatar del músico. Pero no en persona, son cosas del mundo virtual.
Es cosas que van a hacer que la gente que tenga mucha pasta tenga cosas exclusivas que los que no pueden comprar esos NFTs pues no las van a tener. ¿Y esto qué? Pues esto es el mundo real que ya tenemos. Va a ser una copia pixelada de lo que tenemos, donde los ricos tienen cosas exclusivas que los demás no tienen. Así que, NFTs, ¿dónde está la novedad? Y ahora os voy a hablar de lo que os he comentado al principio del vídeo, y es uno de estos futuros ya súper turbios. Si este del metaverso ya no empieza a sonar raro, pues el que os digo ahora ya veréis. Porque ahora vamos a ver el colmo de la especulación en la música. Resulta que el artista Lil Pump hizo una cosa interesante, y es que vendió los NFTs de las canciones que estaba componiendo de forma que tú podías comprarlas sin escucharlas, o podías haberlas escuchado una vez y comprarlas. Esto ya no estoy seguro, pero no es importante para lo que os digo, sino que, o sea, que tú puedes comprar unas canciones que acaban de salir en su versión NFT con una característica importante, y es que dentro del NFT se pone un contrato que dice que una parte, la que sea, de las ganancias que se obtengan al reproducirse ese NFT en las plataformas de streaming y en las futuras ventas, van a ir a parar a ti, a la persona que lo compró, a la persona que invirtió en esa canción. Y esto nos plantea un mundo donde puede venir gente e invertir en autores nuevos con la idea de, pues quiero una parte de las futuras ganancias de estas canciones. ¿Y quién tiene el dinero para invertir en estas cosas? Pues ya lo sabemos, los bancos, los fondos de inversión, toda esta gente tiene suficiente pasta pues para coger a toda la gente nueva que quiera vender los NFTs de las canciones que van a sacar y decir, vale, la compro y me llevo tajada. Al fin y al cabo, si una canción es buena, va a estar escuchándose durante décadas, mientras los derechos de autor duren. Y en este caso, mientras el NFT siga funcionando. Así que son inversiones muy buenas. Pagas X cantidad al principio y después ingresos pasivos. Tú en tu casa tranquilo y venga dinero para casa, y venga dinero para casa. Y para mí, esta posibilidad es un poco perversa, pues porque la gente que invierte va a poder decir, bueno, me voy a gastar dinero en tu música si tu música es de esta forma, porque yo sé que la música que cumple estos estándares, pues que tiene una intro, que tiene un puente, dura tantos minutos, se canta de esta forma, pues estas canciones normalmente tienen un buen retorno económico y las canciones de estas otras más arriesgadas pues la escucha muy poca gente, esto no me interesa. Así que solo compramos NFTs si hacéis esta música. Los músicos van a decir, hombre, yo quiero ganar pasta y poder hacer las cosas, pues te hago música de este tipo. ¿Y quién va a decidir el futuro de la música entonces? Pues lo que os decía, los fondos de inversión, los bancos y la gente con muchísima pasta. Y este futuro sí que es un poquito aterrador. Por tanto, la conclusión, ¿tienen algún sentido los NFTs en la música? La respuesta es ambigua. Por una parte, sí, absolutamente, porque las ganancias van directas a los músicos o incluso se pueden repartir de forma que lleguen al músico, al productor, al ingeniero de sonido, a los músicos de sesión que tocaron para esa canción. O sea, que se reparta todo y lo que se vaya ganando vaya a parar a estas personas directamente. Pero también tiene un futuro oscuro donde la música está controlada por ya no discográficas que al menos entienden un poquito de música, sino por gente, especuladores y todo tipo de personas que la música lo que le importa es lo de menos. Quieren fórmulas que funcionen y que generen mucho dinero. ¿Cómo veis vosotros esto de los NFTs? ¿Cómo veis este futuro? ¿Cuál es vuestra opinión? Dejármela aquí en los comentarios, que me interesaría mucho saber vuestro punto de vista. Ahora os dejo aquí un vídeo de otro canal que me gusta mucho y también expresa su opinión sobre este tema. Y ahora os dejo con los Patreons, que junto con la gente que le da like al vídeo y lo comparte, son los que están ayudando a que este canal empiece a arrancar. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.